Bueno, buen día, bienvenidos a la clase 20. El tema de hoy es dispersión de ondas en medios inhomogéneos o también lo podría haber llamado dispersión de Rayleigh. Es el tema que tenemos que ver. Y como siempre, la ilustración de Farsight recordándonos que también hay momentos dramáticos en la vida de un científico. Bueno, ¿de qué se trata? Eh, Queremos estudiar la propagación de una onda, una frecuencia definida, en un medio en el que la constante dieléctrica está sujeta a fluctuaciones que vamos a tomar como fluctuaciones aleatorias y que dependen de la posición. O sea, la constante dieléctrica la vamos a tomar como independiente del tiempo, o sea, es epsilon cero, pero sujeta a fluctuaciones que dependen de la posición. No del tiempo, pero sí de la posición. Fluctuaciones que estamos considerando que son chicas respecto del valor medio epsilon cero, y a su vez el valor medio epsilon cero va a estar muy próximo a 1. Perdón. Para simplificar el problema vamos a suponer que no es un medio magnético, o sea que la permeabilidad es 1 todo el tiempo, y nos va a interesar ver qué pasa con la constante dieléctrica. Como siempre, el punto de partida son las ecuaciones de Maxwell. Estamos hablando de un medio, o sea que usamos E y el desplazamiento D. Como la permeabilidad vale 1, no es realmente necesario, en cambio, distinguir entre B y H, o sea que solamente vamos a usar el campo magnético B, y como estamos hablando de radiación de una frecuencia definida, la derivada respecto del tiempo es simplemente multiplicar por menos I omega, por lo cual, en vez de las derivadas respecto del tiempo, la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, aparecen este factor K, que es la frecuencia dividido la velocidad de la luz, o 2pi sobre la longitud de onda. O sea, fundamentalmente vamos a estar hablando en términos de la longitud de onda, más que de la frecuencia. El caso es que fácilmente uno puede eliminar al campo magnético de estas dos ecuaciones. Fíjense que la ley de Faraday implica que la divergencia de B tiene que valer 0, del mismo modo que la ley de Ampère-Maxwell implica que la divergencia del desplazamiento tiene que valer 0. Eliminando a B de estas dos ecuaciones encontramos una única ecuación que vincula el campo eléctrico y al desplazamiento, y ahora el tema es cuál es la relación constitutiva que vincula a estos dos entre sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un esquema perturbativo. No por nada este tipo de esquemas perturbativos se conoce como teoría de perturbaciones de Rayleigh. Rayleigh la inventó precisamente para resolver este problema, que es que al campo eléctrico lo vamos a pensar como el campo eléctrico que habría si no hubiera fluctuaciones, más un campo dispersado, es lo mismo con el desplazamiento, este es el campo que habría si no habría fluctuaciones, más un campo dispersado. Obviamente, si no hay fluctuaciones, es un medio homogéneo, y lo que tendríamos que ver es simplemente la propagación de una onda con una velocidad modificada por el índice de refracción del medio, que en este caso, como mu es igual a 1, el índice de refracción del medio es simplemente la raíz cuadrada de la constante dieléctrica. Fíjense que acá C es 300.000 kilómetros por segundo. Es el coeficiente de que aparece en las ecuaciones de Maxwell, es la velocidad de la luz en vacío. La velocidad de la onda, en cambio, no va a ser la velocidad de la luz en vacío, va a ser C dividido la raíz de epsilon. Ese epsilon tiene que aparecer por las relaciones constitutivas, no está todavía explícito
en la ecuación 2. Pero es lo que esperamos encontrar. Si no hubiera fluctuaciones, esperamos encontrar que los campos van a ser una onda, se va a propagar con una velocidad que es c sobre la raíz de epsilon. Es lo que esperamos encontrar, es lo que vamos a encontrar. Entonces, decimos que E y D son los campos en ausencia de fluctuaciones más campos dispersados, la S es por scattering. El campo eléctrico, o sea, D es epsilon por E, por lo cual, usando matemáticas avanzadas, podemos deducir que E es 1 sobre epsilon por D. Desarrollo entonces la inversa de 1 sobre epsilon, escribo D de esta forma, y veo que efectivamente el E0 es el primer sumando, y los otros dos son el E sub S, son los campos dispersados. Vuelvo a la ecuación, y ahora las ecuaciones de Maxwell me quedan de esta forma. O sea, la ecuación de la divergencia, simplemente la ecuación de la divergencia se separa, me dice que la divergencia de D0 es 0 es por sí misma, y entonces la divergencia de ds por sí misma es 0. Después, el campo D sub 0 obedece la ley de Ampère-Maxwell sin fuentes en ausencia de fluctuaciones, y acá ven que ya apareció el K sub 0. El K sub 0 es efectivamente K corregido por el índice de reflexión. La longitud de onda es un poco más grande y eso quiere decir que la velocidad es un poco más chica. Y finalmente, la ecuación que realmente nos va a tener ocupados es que a la ecuación de Ampère-Maxwell, para la parte dispersada del desplazamiento, le apareció una fuente que viene de este término en el campo eléctrico dispersado. O sea, el término viene de que cuando yo desarrollo perturbativamente esto, tengo un término de primer orden en 1 sobre epsilon que multiplica el término de orden C en D, así como tengo un término de primer orden D que multiplica al término de orden 0 en 1 sobre epsilon. Y por supuesto esto es la teoría perturbativa más simple que puedo hacer, la que no voy a seguir a términos de orden superior. O sea que esto, acá se terminó la clase. O sea, esto es lo que hace que efectivamente exista un campo dispersado. Hay una fuente para el campo dispersado. La gracia está en que ahora que ya lo tengo, bueno, puedo pensar todo esto simplemente como si fuera una corriente, sería C sobre 4π, una corriente, y ahora trabajarlo, ¿no? Ver cómo es la radiación emitida por esta densidad de corriente usando los mismos métodos que usamos el lunes para estudiar la radiación de una antena. O sea que conceptualmente la clase terminó acá. Digamos, encontramos que efectivamente hay una fuente para el campo dispersado. Bueno, simplemente la voy a pensar. Ahora lo único que se trata de ver es cómo es la radiación emitida por esa fuente, para lo cual simplemente voy a hacer la aproximación dipolar de la radiación de esta fuente, y con eso me va a alcanzar para lo que queremos ver. O sea, todo lo que viene ahora es simplemente aplicar las técnicas que vimos en las clases pasadas para estudiar la radiación de una distribución de corrientes en la zona de radiación, las vamos a aplicar para estudiar la radiación emitida por todo este lado inhomogéneo, pensado como una
distribución de corrientes dada. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios sobre lo que dijimos hasta ahora? ¿No? ¿Se entendió bien? Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces, el primer paso es simplemente escribir ds en términos de la distribución de corrientes y la función de Green para la ecuación de Helmholtz. Como siempre vamos a trabajar con frecuencia fija, no nos hace falta volver a la ecuación de ondas dependientes del tiempo, nos alcanza con quedarnos con la ecuación de Helmholtz. Un comentario importante: nosotros vamos a estudiar solamente la dispersión sin cambio de frecuencia, o sea, el campo dispersado va a tener la misma frecuencia que la onda incidente de sub 0. Eso no pasa en la realidad. Perdón, tengo una pregunta. ¿Por qué escribís nabla por y no nabla por delta? No, está bien. Efectivamente, es el rotor de el vector que sale de multiplicar a d0 por delta de epsilon. Es problema simplemente de ver cómo quedaba la fórmula, cómo quedaba bonita. No hay absolutamente ningún otro motivo más profundo que ese. Pero el orden es efectivamente el rotor de esto y el rotor de lo que queda. Entonces, les decía, en el Landau está hecho, en el Landau 8, el capítulo de radiación de ondas de dispersión de ondas electromagnéticas, está a lo Landau, está hecho el estudio completo, o sea, el estudio en que hay cambio de frecuencia y la dispersión dispersada generalmente va a tener una frecuencia menor que la onda incidente. O sea, si uno piensa la onda incidente como que es una lluvia de fotones, bueno, la molécula va a absorber un fotón, va a absorber parte de la energía, va a emitir un fotón de una frecuencia un poquito menor. La diferencia en los HNUs es la energía emitida por la molécula. Pero también puede ocurrir el caso inverso. También puede ocurrir que la molécula absorba un fotón, haga una transición a un nivel de energía más bajo y emita un fotón más duro que el fotón que absorbió. Ambos casos están estudiados en detalle en el Landau 8. Nosotros nos vamos a quedar solamente con el caso más sencillo, lo que correspondería a dispersión elástica, si fuera un choque de partículas en que el fotón emitido tiene la misma frecuencia que el fotón absorbido. Entonces, eso es lo único que voy a decir acerca de problemas de radiación de dispersión con cambio de frecuencia. Bueno, entonces el primer paso, la ecuación 6 por ahora es exacta. El primer paso fue simplemente escribir la solución, formalmente la solución de esta ecuación como una función de Green por la fuente. El segundo paso fue hacer integrales por partes. Estas son derivadas respecto de x', porque esto está evaluado en x', pero al integrar por partes, usando que la función de Green es función solamente de x menos x', convierto las derivadas en x' en derivadas en x. Cuando las tengo convertidas en derivadas en x, no hay ningún problema en sacarlas de la integral. Y de esa manera llego del primer renglón de la ecuación 6 al segundo renglón. O sea, estoy con integrales por partes y estoy usando que la función de Green es función solamente de x menos x'. Por supuesto que hay signos por todos lados,
Pero como lo estoy haciendo dos veces, por suerte, los signos se compensan, así que no importa. Y finalmente llego a la ecuación 6, que ahora hago la aproximación de campo lejano, hago la misma aproximación que hicimos la vez pasada. Acá simplemente voy a despreciar al x' frente al x, y acá me voy a quedar con los términos de primer orden. Me quedo en e a la i k sub 0 por r es el módulo de x, eso sale de la integral, y el término que sí queda es este e a la menos i k sub 0 por x', donde k sub 0 es el vector que tiene la dirección y sentido del punto de mira, y el módulo está dado por este k sub 0. Y mi máquina está chillando que la conexión a internet es mala. ¿Ustedes tienen algún problema? ¿Se ve y se escucha bien? ¿Te paso alguna pregunta sobre esto? Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ganamos pasando de las 6 a las 7? Fíjense que quedó que el ds es este operador diferencial aplicado a esto que simplemente es una onda esférica que emerge del origen, que es el punto que sería el centro de esta distribución de corrientes que está generando al campo dispersado, que asumimos está limitado en el espacio, es una fluctuación de un tamaño limitado, por un vector G que, bueno, no es exactamente un vector fijo, porque K sub 0 depende de θ y de φ, ¿no? Acá adentro está la dirección del punto campo, los ángulos directores del punto campo están metidos acá adentro, pero cuando voy a calcular derivadas de G, las derivadas de G son del orden de 1 sobre R. Esto ya es algo que ya lo habíamos visto la vez pasada. Por lo tanto, respecto de calcular el rotor del rotor, efectivamente, lo único al orden más bajo, en 1 sobre R, el término dominante es la exponencial. O sea, cuando voy a calcular el rotor del rotor, lo que me tengo que preocupar es por las derivadas de la exponencial. A este R y a G no son constantes, pero me van a contribuir solamente términos de orden superior. Y por lo tanto, a orden más bajo, llego a que hay una separación muy linda muy útil, en el campo dispersado, queda netamente separado en un término, que es el que me da la amplitud, y otro término que me va a dar la parte vectorial. O sea, a partir de ahora, efectivamente a G lo puedo pensar esencialmente como un vector dado, y no me voy a tener que preocupar más acerca de la dependencia de G con X. Y por supuesto acá está metida la onda incidente y está metida la fluctuación. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Estamos bien? Bueno. Bueno, ahora tenemos que decir algo acerca de quién es de sub-0, y simplemente vamos a asumir una onda plana. O sea, va a ser más cómodo volver al campo eléctrico más que al desplazamiento, y por eso D0 es simplemente E sub 0, epsilon 0 por el campo eléctrico de la onda incidente, y el campo eléctrico va a tener alguna amplitud, un vector de polarización
que en la práctica lo voy a tomar como polarización lineal. Después vamos a ver qué pasa cuando la polarización es natural, pero Ecedo podría ser polarización circular, Ecedo podría ser un versor complejo, pero en realidad no va a hacer falta para lo que queremos ver. Así que, quedándonos siempre con el caso más sencillo, Ecedo va a ser un versor real. Y finalmente el factor exponencial que va a describir a esta onda plana. O sea, K sub 0' es el número de onda de la radiación incidente y por supuesto el número de onda de la radiación incidente tiene que ser ortogonal al vector polarización. O sea, esta es la onda incidente, como tiene que ser, es una onda transversa, porque la divergencia de la onda incidente tiene que valer cero. Así que, bueno, E0 define la amplitud, el E0 chica define la polarización, K'0 es la dirección de propagación de la onda incidente, que es ortogonal a la polarización. Cuando yo meto esto en la integral, bueno, pasan un montón de cosas. Epsilon 0 y E0 obviamente son constantes, lo mismo que el vector de polarización, o sea que todo eso sale de la integral. El e a la i k x, que está e a la i k prima x prima, que está metido acá adentro, se lo agrego a la exponencial que ya tenía, y entonces se me convierte en e a la menos i q, donde q es k sub 0 menos k prima c, o sea, esto es el número de onda de la onda dispersada, esto es el número de onda de la onda incidente, y lo único que me quedó como dependencia no trivial respecto de x' es el delta de epsilon. O sea que fíjense que lo que me quedó es que G es esencialmente el vector de polarización de la onda incidente multiplicado por la amplitud de la onda incidente y por este factor que es un escalar. Es la componente de Fourier Q de la fluctuación, es la transformada de Fourier de la fluctuación evaluada en el versor Q. Y esto es lo que aparece en todos los problemas de scattering, que si bien K sub 0 y K' 0 tienen el mismo módulo, porque el módulo de esto está determinado por la frecuencia, que es la misma para las dos ondas, y por la raíz cuadrada de epsilon 0, porque ya hicimos el desarrollo perturbativo. Pero el ángulo entre estos dos es no trivial, o sea, hay un ángulo subtendido entre estos dos, que es el ángulo θ. Hay un dibujito más adelante, si me permiten, ¿no? Esto es la dirección de la onda incidente, venía por acá, se encontró con la fluctuación y sale dispersada en la dirección X. Entre los dos ángulos hay un ángulo θ. Q es esta diferencia. Q es este menos este. Entonces, el módulo de Q va a depender de θ. Si θ es chiquito, el módulo de Q es muy grande. Si θ son 180 grados, el módulo de Q es 2 veces el módulo de K'0, porque tanto el número de onda dispersado como el número de onda incidente tienen el mismo módulo. Por lo cual, perdón, esto es la transformada de Fourier de la fluctuación en la constante dieléctrica, pero este Q puede ser o muy cerca de cero, cuando el ángulo subtendido es chiquito, o como mucho puede ser 2 veces el módulo de cada uno de estos. Estos a su vez entre sí tienen el mismo módulo.
O sea que cuando estoy calculando la onda dispersada, básicamente lo que estoy haciendo es una transformada de Fourier de las fluctuaciones en la constante dieléctrica, pero no de un único modo, sino de toda una banda de modos que van entre 0 y 2 veces el módulo de K0. Esto es lo mismo que van a ver si ven dispersión en teórica 2, es exactamente lo mismo y es el motivo por el cual uno usa experimentos de dispersión para estudiar la estructura de un material, porque con una única onda incidente uno puede estudiar, mirando simplemente la onda dispersada en distintas direcciones, con una única onda incidente uno puede estudiar toda una banda de la transformada de Fourier, de lo que en este caso sería la función de estructura del material, la función de correlación entre las fluctuaciones. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Bien? ¿Seguimos? Bueno, pues en realidad ya casi estamos. Fíjense que de paso quedó claramente determinado cuál es la dirección y sentido del vector G, son la dirección y sentido del versor que indicaba la polarización de la onda incidente. O sea que seguimos con este trabajo de distinguir entre lo que es la parte vectorial, la parte de polarización y lo que es la intensidad de la onda dispersada. Porque entonces los campos nos quedan, bueno, la onda incidente, no hay ninguna duda, el campo eléctrico corresponde a una onda plana, el campo magnético es simplemente perpendicular al campo eléctrico y al número de onda, con lo cual necesariamente tiene que tomar esta forma, la amplitud de las dos ondas con el sistema de Gauss, las dos ondas salen con la misma amplitud. Y para la onda dispersada tenemos la onda esférica, la amplitud de la onda incidente, aparece, acá estoy escribiendo campo eléctrico, no desplazamiento, por eso me aparece 1 sobre epsilon 0, y la parte de polarización está dada por este doble producto vectorial, que obviamente es la polarización de la onda dispersada, es perpendicular a la dirección de propagación. Y en cuanto al campo magnético, lo saco de la ley de Faraday y me queda un poquito más sencillo, me quedó un único producto vectorial. Pero se ve que los dos campos son ortogonales entre sí y ortogonales a la dirección de propagación, ambos con la misma amplitud. Y acá lo que es interesante ver entonces, bueno, son dos cosas, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de la onda dispersada y cuál es la polarización de la onda dispersada? Y básicamente, esto es un typo, esto tendría que ser una S, después lo voy a corregir. Eh, Básicamente, ¿cómo depende la polarización de la onda dispersada respecto de la polarización de la onda incidente? Hasta acá no nos dijimos nada. Es subcedo, lo único que sabemos de subcedo es que es perpendicular al K'0, pero por lo demás puede ser una polarización completamente arbitraria. El flujo de energía, bueno, es el vector de Poynting, es eso de 4pi E por B, porque no estamos distinguiendo entre B y H. O sea que para la onda incidente, obviamente, va en la dirección de propagación de la onda incidente, el módulo está dado por la intensidad de la onda incidente. Para la onda dispersada, la energía fluye en la dirección de propagación de la onda dispersada y aparece este factor. Y este factor tiene un montón de cosas interesantes. Bueno, obviamente va a ser proporcional a la intensidad de la onda
incidente, ex nihil nihil. Tiene este factor 1 sobre R cuadrado de atenuación con la distancia, porque en el fondo es una onda esférica, pero si miramos la energía que se está moviendo dentro de un ángulo sólido dado, este factor 1 sobre R cuadrado se compensa. Obviamente va a depender de la amplitud de las fluctuaciones, y acá por primera vez en la clase donde explícitamente digo que estamos considerando las fluctuaciones como aleatorias en algún sentido, y por eso tengo que tomo el valor medio, ¿no? Para lo que sería, para lo que estamos haciendo teórica 3, esto sería un valor medio sobre un ensamble. Estoy pensando como que tengo muchas realizaciones de este fenómeno y estoy promediando sobre todas las realizaciones. Me aparece el K0 a la cuarta, y K sub 0 es inverso a la longitud de onda proporcional a la frecuencia. O sea que acá, ¿se acuerdan que la vez pasada también había aparecido en la aproximación dipolar, había aparecido el factor de la frecuencia a la cuarta, y yo les hice notar que ese factor iba a volver a aparecer? Bueno, acá volvió a aparecer. La amplitud de la onda dispersada va como la cuarta potencia de la frecuencia, lo que quiere decir que cuando más alta es la frecuencia, más fuerte es el efecto de dispersión. Y hay una supervivencia de la polarización de la onda incidente. La polarización de la onda incidente no es irrelevante, porque la amplitud de la onda dispersada depende todavía de este factor. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es este factor en función de la polarización de la onda incidente? ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Se acuerdan de la frecuencia de la cuarta? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa o sea, qué posibilidades tengo para el suceder? Bueno, para empezar, K0' y X, salvo en el caso trivial en que θ vale 0, ¿no? Se llama forward scattering. Si no son colineales entre sí, dos versores definen un plano, que es el plano de dispersión. Entonces, básicamente, hay dos casos extremos. Cuando ε0 es perpendicular al plano de dispersión, o cuando ε0 está en el plano de dispersión. Cualquier otra polarización la puedo pensar como una combinación de esos dos casos extremos. Si ε0 es perpendicular al plano, la dirección perpendicular al plano es la dirección del producto vectorial de estos dos. Claro, ε0 yo quiero que sea un versor. El producto vectorial de estos dos generalmente no va a ser un versor. El módulo de esto es el módulo de esto que vale 1, el módulo de este que vale 1, porque este es el versor en la dirección de K0', y el seno del ángulo comprendido. Entonces, para que esto me dé un versor, lo tengo que dividir por el seno del ángulo comprendido. Y a este vector, como va a aparecer varias veces, le voy a poner un nombre, va a ser el E perpendicular. O sea que el primer caso es, yo tengo K0, tengo el versor de X, eso define en un plano, y el E perpendicular es perpendicular a ese plano. Y en ese caso se puede ver que la polarización, el versor de polarización de la onda dispersada también es el E perpendicular, ¿no? Cuando yo hago esta cuentita, esto es el E perpendicular, X por el E perpendicular X por
el E perpendicular me da algo que va a estar más o menos apuntando en esta dirección, pero que va a estar en el plano, porque tiene que ser perpendicular al E perpendicular. Cuando yo hago X por este versor en esta dirección, me da algo que va a volver a ser colineal con el E perpendicular. Puede haber un signo, pero como a todas formas la amplitud fluctúa, los signos no importan, me queda algo que es colineal con el E perpendicular. Por lo tanto, la polarización del campo dispersado también va en la dirección del campo eléctrico dispersado, también va en la dirección del E perpendicular, y por lo tanto, este factor, como el E perpendicular y el X son ortogonales entre sí, este factor me vale 1, y en ese caso, entonces, este factor vale 1, por lo tanto, la amplitud de la onda dispersada es la amplitud de la onda incidente, este factor que va como la frecuencia a la cuarta, el valor medio, el valor cuadrático medio de las fluctuaciones. Así que esto es el caso en el que la polarización inicial era perpendicular al plano de dispersión. En ese caso simplemente la onda dispersada tiene el mismo versor de polarización que la onda incidente. Menos trivial es el caso en el que la polarización de la onda incidente está en el plano de dispersión. Y como tiene que ser perpendicular a K0', la única opción que hay es esta. No hay, en este plano hay una única dirección que es perpendicular a K0', que casualmente es el producto vectorial de la onda incidente con el E perpendicular. O sea que en este caso, K0, el versor de polarización de la onda incidente tiene que ser este, que no es perpendicular al X sombrero. Perdón, me parece que tenía una pregunta. ¿E0 es un vector o un versor? Es un versor. O sea, tiene módulo 1. La amplitud está tenida en cuenta por este factor, el E grande 0. ¿No? La amplitud del campo incidente es el E grande 0. El E0 es un versor. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. De todas formas, no. Lo que tienen. ¿Qué es lo que importa? Fíjense. K0 sombrero, X sombrero y los tres están en el mismo plano. Los tres están en el plano de dispersión. Entonces, si el ángulo comprendido entre el X sombrero y el K sombrero es θ, el ángulo comprendido entre el X sombrero y es 90 grados menos θ, porque acá entre el K sombrero y hay 90 grados. Entonces, el X sombrero y no son perpendiculares entre sí, por eso en este caso, esto no tiene módulo 1. El módulo de esto es el seno del ángulo comprendido. El ángulo comprendido es el complementario de θ. Y el seno del complementario es el coseno del ángulo. O sea que todo esto me da un factor que es el coseno cuadrado de θ. O sea, esto es lo que importa. Cuando el E sub 0 era perpendicular al plano de dispersión, esto valía 1. Cuando el E sub 0 está en el plano de dispersión, esto vale coseno cuadrado de θ. Y por eso, si la luz incidente es natural,
Entonces, en la luz incidente yo tendría las dos polarizaciones, la perpendicular y la que está en el plano. Las dos polarizaciones me aparecerían con la misma intensidad, pero en la onda dispersada, la componente perpendicular va a seguir con la misma intensidad con la que venía, la otra componente va a estar suprimida por un factor coseno cuadrado de tita. Por eso, en la onda dispersada, la onda incidente era natural, la onda dispersada va a estar parcialmente polarizada, porque una de las componentes va a estar suprimida respecto de la otra por un factor coseno cuadrado de tita. Así que, digamos, lo no trivial de todo esto es que además de, obviamente, que hay cambio en la dirección de propagación, hay cambio en la intensidad, pero notablemente hay cambio en la polarización de la onda dispersada respecto de la polarización de la onda incidente. Todo esto lo hizo Rayleigh, Lord Rayleigh, entre más o menos 1880 y fin del siglo XIX. Y en realidad lo que le interesaba a Rayleigh era esto, era la polarización. Porque Tyndall, el del efecto Tyndall, ¿no? Que es cuando uno entra en una habitación oscura y ve, bueno, hay un haz de luz en una habitación oscura y uno ve la, los granitos de polvo flotando en el aire. El Tyndall, del efecto Tyndall, había medido la polarización de la luz del cielo y había visto que efectivamente estaba polarizada. O sea, lo que quería entender Rayleigh era por qué la luz estaba polarizada. Y la luz está polarizada por este efecto. Porque este efecto de dispersión suprime una de las componentes respecto de la otra por un factor que va como el coseno cuadrado del ángulo de dispersión. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Cómo estamos? Bueno, entonces, recapitulando un poquito, bueno, en este caso, además, ahora tengo que hacer, para encontrar el versor de polarización de la onda dispersada, ¿se acuerdan que era X por el versor polarización de la onda incidente? Entonces, X por el versor de la onda incidente me va a dar algo que va a estar colineal con el E perpendicular, y cuando vuelvo a hacer el nuevo producto vectorial, me da algo que va a estar en el plano y más o menos apuntando en esta dirección. O sea que, digamos, lo que es significativo es que el versor de polarización de la onda dispersada no es el versor de polarización de la onda incidente. En el caso en que la polarización iba en la dirección del E perpendicular, seguía siendo el E perpendicular. En este caso no. Hay un cambio en la dirección de polarización. Pero más significativo que este cambio es además la supresión por este factor coseno cuadrado de tita. Y entonces ahora sí podemos ver lo que es específicamente la dispersión de Rayleigh. Fíjense que hasta ahora lo único que quedaba de las fluctuaciones era que tenía que calcular este valor medio. Pero acerca de este valor medio yo no dije absolutamente nada todavía. Bueno, ahora tenemos que decir algo. Y básicamente hay dos casos. Fíjense que en el caso en que la dispersión fuera homogénea, ¿no? Simplemente cambio el valor de la constante dieléctrica, pero lo cambio de tal manera que sigue siendo constante en todo el espacio. Bueno, simplemente ahí lo que espero ver es propagación de ondas con otra velocidad, pero sin cambio de dirección.
Simplemente estoy calculando la propagación de ondas en un medio que tiene constante dieléctrica epsilon 0 más delta de epsilon 0, pero sigue siendo una constante dieléctrica homogénea. O sea que un caso sería cuando la distancia de correlación es muy grande, cuando este delta epsilon q como función de x es el mismo en todos los puntos del espacio. Y en ese caso no debería haber dispersión, la onda simplemente debería seguir de largo, moviéndose un poquito más despacio si la delta de epsilon es positivo, pero debería seguir de largo. El caso inverso es al revés, cuando las fluctuaciones en puntos distintos son estadísticamente independientes. O sea, cuando sería en el espacio sería el equivalente de un ruido blanco en el tiempo, cuando las puntos distintos no tienen nada que ver entre sí. Y eso es el caso de la dispersión de Rayleigh. O sea, en general, la fórmula 16, lo único que estoy diciendo, estoy escribiendo esta transformada de Fourier, la estoy volviendo a escribir explícitamente. Y estoy usando que la constante dieléctrica determinista o aleatoria, la constante dieléctrica es real. Bueno, no estoy hablando de dispersión en el sentido de la dependencia con la frecuencia de la constante dieléctrica. La constante dieléctrica la estoy pensando como independiente del tiempo, por lo tanto simplemente es real. O sea que acá no hacía falta poner ninguna barra de módulo complejo conjugado. La pregunta es ¿qué es esto? Uno espera que esto de alguna forma va a decaer exponencialmente con la distancia entre x' y x segunda. Eso es lo normal. Cuando no decae exponencialmente, sino que decae como una ley de potencia, se dice que uno está en un punto crítico. Pero lo normal es que el decaimiento sea exponencial. Y la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es la constante de ese decaimiento? Si la constante de decaimiento es muy chica, estoy en el caso en que prácticamente las fluctuaciones son homogéneas en el espacio. Si la constante de decaimiento es muy grande, estoy en el caso en que básicamente tengo ruido blanco. La dispersión de Rayleigh es el límite en el que tengo ruido blanco. O sea, cuando esta covarianza es cero cuando x segunda no es x'. Como no puede ser idénticamente cero, pero tiene que ser cero cada vez que x segunda es distinto que x', entonces tiene que ser una delta. Y hay alguna amplitud que da la amplitud de esta matriz de covarianzas. Que fíjense que la constante dieléctrica en el sistema de Gauss, la constante dieléctrica es adimensional, es un número puro. Esto es entonces el valor de expectación de números puros sigue siendo un número puro. Pero la delta tiene unidades de inversa de volumen, porque la integral de 3x de la delta me tiene que dar 1. Por lo tanto, sigma cuadrado tiene que tener unidades de volumen. O sea, esto va a ser importante. Cuando chequeen que las unidades den, sigma cuadrado tiene que tener unidades de volumen. Bueno, si yo reemplazo la ecuación 17 en la ecuación 16, la exponencial se va porque x' menos x segunda queda evaluado en x' menos x segunda igual a 0, e a la 0 vale 1. Una de las integrales, la coma y la delta, me queda la otra integral, y por eso me aparece un factor de volumen. O sea que en este caso, todo esto tiene unidades es v por sigma cuadrado, tiene unidades de volumen al cuadrado, que si lo piensan un poquito, son las unidades que tienen que tener. Y en ese caso, además, lo que es importante es que desapareció toda dependencia con Q, porque la Q me quedaba acá adentro, pero esta integral solamente la voy a evaluar cuando x' menos x segunda vale 0. Por lo tanto,
La única dependencia con la frecuencia de la onda incidente me quedó acá, porque esto no depende de Q. O sea que la dependencia de la onda incidente respecto de la onda dispersada, respecto de la onda incidente, es efectivamente este factor de frecuencia a la cuarta. Es la única supervivencia. El θ sobrevive acá, la frecuencia sobrevive acá. Esto depende solamente de la amplitud de las fluctuaciones. La dependencia de esto con la frecuencia es exactamente el factor de frecuencia a la cuarta. El caso inverso, el caso opuesto, como ya habíamos dicho, o sea, el descate de Rayleigh entonces es cuando esta matriz de covarianza es muy picuda, es infinita cuando x segunda es igual a x' y es cero en cualquier otro lado. El caso inverso es cuando esta es esencialmente una constante, ¿no? Cuando no depende ni de x' ni de x segunda, en cuyo caso, bueno, si esto es una constante, esta integral, una de las integrales me va a dar una delta en Q y la otra integral me da un factor de volumen. Y lo que esto quiere decir es que no se produce dispersión, porque, perdón, me queda que el flujo de energía de la onda dispersada, o sea, me quedó que todo esto era proporcional a la delta en Q. Entonces, no va a haber flujo de energía salvo cuando Q valga 0. Pero Q va a valer 0 cuando Q era la diferencia entre el X y el K0'. O sea que esto va a valer 0 cuando θ valga 0, quiere decir que la onda siguió de largo. O sea que tal como uno espera, en el caso en que el caso inverso al escate de Rayleigh, ¿no? La, cuando esta matriz de covarianza se extiende sobre distancias muy grandes, mucho más grandes que una longitud de onda, entonces esencialmente lo único que tengo es, vuelvo a tener propagación en un medio homogéneo, o sea que la solución es simplemente una onda plana, simplemente a lo sumo se modificará la velocidad de propagación de esa onda. Así que esto es básicamente lo que hay para decir sobre descate de Rayleigh, y ahora lo que tendría que venir, bueno, el coeficiente de atenuación, disculpen. Eh, Fíjense que la cantidad de energía que es dispersada en un volumen dado es proporcional a la energía incidente. Y entonces si yo pienso en un haz que está incidiendo en este medio, que es una sección fija, y voy tomando secciones de ese haz a una distancia fija, fíjense que este volumen es igual a este volumen. Entonces, si yo acá dispersé la mitad de la onda incidente, acá voy a dispersar la mitad de la energía que pudo atravesar esta línea. Y acá voy a dispersar la mitad de la energía que llegó hasta acá. O sea que en distancias iguales, estoy pensando que la sección es fija, en distancias iguales, la fracción de la energía incidente que estoy dispersando es siempre la misma, la fracción es siempre la misma, y eso me da un decaimiento exponencial con una constante alfa que es proporcional a la cuarta potencia de la frecuencia. O sea que longitudes, radiación de longitudes de ondas más chicas se atenúan más rápidamente. Y ahora sí, entonces, lo que queda de la clase es discutir lo que les había prometido la vez pasada, que íbamos a discutir el verdadero principio de Heisenberg, que fue lo que realmente dijo Heisenberg, que es algo que es importante no olvidarse.
Así que la propuesta sería que, si no hay preguntas sobre esta parte, la propuesta sería que hagamos el recreo y cuando volvemos vamos a ver el verdadero principio de Heisenberg. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿No hay preguntas de esta parte entonces? Bueno, entonces seguimos y cuarto. Bueno, bueno, seguimos. Una linda foto de Heisenberg 1926. Y lo que tiene divertida la foto es que aparentemente la foto la tomó Hund. Hund, si no me equivoco, este es el Hund de la regla de Hund, la regla que dice cómo se van llenando los orbitales atómicos, que ustedes seguramente la van a ver en cuántica. O sea que es un caso en que el, el que tomó la foto también es relevante para la historia de la física. De hecho, Hund es verosímil que sea Hunt porque Hunt fue un colaborador muy cercano de Heisenberg. ¿Y en qué consiste el verdadero principio de Heisenberg? Bueno, esta es una anécdota que cuenta Felix Bloch en este artículo. Este es el blog de la estructura de bandas de una partícula en un potencial periódico. O sea, otra vez el que cuenta la anécdota también es un nene que se la traía, que también fue un colaborador muy cercano de Heisenberg. Y cuenta esto, ¿no? La traducción es una traducción mía. La cita, habría que buscar la cita en alemán, pero bueno. Que estaba caminando con Bloch, y Bloch, que acababa de leer el libro de Weil, dice que el espacio es el campo de los operadores lineales, y Heisenberg le contesta: ridículo, el espacio es azul y los pájaros vuelan por él. O sea que esto es el verdadero principio de Heisenberg, el espacio es azul, ¿no? Esto es lo que realmente importa. Y lo que vamos a discutir entonces en el resto de la clase es si es cierto que el espacio es azul. Entendiendo que por espacio Heisenberg quiso, quiso referirse al cielo. Entonces, la pregunta que vamos a discutir en el resto de la clase es si realmente el cielo es azul. Y bueno, obviamente la iluminación viene del Sol. El Sol emite fundamentalmente como un cuerpo negro por la temperatura del Sol, que está más o menos la temperatura de las capas externas del Sol, más o menos entre 5.700 y 6.000 grados Kelvin. Uno hace la cuenta y eso le da una radiación de una curva de Planck con un máximo alrededor de 500 nanómetros, y eso corresponde al verde, ¿no? En este gráfico, la escala vertical es arbitraria, pero la escala horizontal no. O sea, efectivamente la relación que hay entre las longitudes de onda, no marqué todos los colores porque se superponían, pero la relación que hay entre las longitudes de onda es la relación real, que va más o menos desde los 700 nanómetros para el rojo a los 400 nanómetros para el violeta. Y el pico del espectro está claramente en el verde. O sea que, lamento comunicarles, pero el cielo no es azul, el cielo es verde. Se ve azul porque en realidad, cuando miramos al cielo, lo que estamos viendo es la radiación dispersada.
O sea, no estamos viendo directamente la luz que viene del Sol, sino que estamos viendo luz que venía del Sol y se dispersó en la atmósfera. Y entonces al espectro original del Sol lo tenemos que corregir por el factor de 1 sobre lambda a la cuarta, que da la intensidad de la radiación dispersada respecto de la radiación incidente. Cuando uno tiene en cuenta ese factor, eso obviamente amplifica mucho las ondas más cortas y hace que en realidad el espectro de la luz del cielo que uno ve corresponda más a la línea roja que a la línea azul. Por lo cual debo corregirme, el cielo no es verde, el cielo es violeta. Y demostramos entonces científicamente que el cielo es violeta. Pero, claro, hay un tercer factor. Y es que esto no es el cielo visto con un espectrógrafo, es el cielo visto por el ojo humano. Y entonces tenemos que tener en cuenta, además, cómo es la respuesta del ojo a la frecuencia. Y cuando uno tiene en cuenta eso, resulta que el ojo no responde igual a todas las frecuencias. En realidad, el ojo está diseñado para responder con eficiencia a 3 frecuencias dadas, que dan, esta es más o menos 570, está por acá, o sea, esto es el rojo, o sea que por acá está el amarillo, esto es más o menos verde y esto es azul. O sea, estas son las 3 frecuencias en las que los conos de la retina, que son las células que son fotosensibles, tienen sus picos de eficiencia. Y entonces es prácticamente ciego el violeta. O sea, es muy malo detectando el violeta. Por eso nosotros, de hecho, le ponemos un corte a este espectro, un corte que está más o menos por acá, y no vemos el cielo violeta, sino que lo vemos azul. O sea que efectivamente, si nos referimos no al cielo como sería realmente, sino al cielo observado por el ojo humano, efectivamente parece que Heisenberg tiene razón y que el cielo es azul. Pero es divertido que hay que tener en cuenta los 3 factores, o sea, la emisión del sol, cómo el espectro que viene del sol es modificado por la dispersión en la atmósfera, pero también hay que tener en cuenta el factor fisiológico, o sea, la percepción humana del color es lo que finalmente termina determinando que veamos el cielo como azul. Y bueno, si quieren más detalles, acá le dejo una referencia que discute todo este tema con mayor detalle. Hasta acá entonces llegamos a que, teniendo en cuenta la dispersión de Rayleigh, o sea, las fluctuaciones en la constante dieléctrica en la atmósfera, con una longitud de correlación chica respecto de la longitud de onda, o sea que cuando estamos mirando las fluctuaciones en 2 puntos separados por una longitud de onda, los podemos pensar como estadísticamente independientes, ¿no? Las fluctuaciones en uno de los puntos están completamente no correlacionadas con las fluctuaciones en un punto que está a una distancia, a una longitud de onda. En ese caso, podemos explicar que el cielo es azul. Pero, bueno, ¿de dónde salen esas fluctuaciones? Bien, acá hay un comentario que también hemos demostrado que Heisenberg no era daltónico. Efectivamente, como aparece el factor fisiológico, distintas personas
ven el cielo de colores distintos. Yo creo que no hay dos personas que vean el cielo del mismo color. La mayoría lo ven más o menos en la gama del azul. También está el tema de qué pasa en el atardecer. En el atardecer y en el amanecer, lo que pasa es que ahí sí estamos mirando el sol. Y acá se da entonces el efecto de la constante de decaimiento. Yo les había dicho que radiación de una cierta frecuencia era suprimida en el haz incidente, era suprimida con una constante de decaimiento que lo habíamos llamado alfa. Y alfa era mucho más grande para las frecuencias más altas. Entonces, efectivamente, cuando estoy mirando el Sol, por un lado, el recorrido del haz en la atmósfera es mucho mayor que cuando estoy mirando el Sol del mediodía. Y por otro lado, efectivamente, el azul y el violeta son suprimidos mucho antes que el rojo y el amarillo. Por eso los amaneceres y los atardeceres se ven rojos o amarillos, o cuando uno mira bien y puede estar el famoso rayo verde. Así que eso sería la explicación del color del amanecer y el atardecer. La scattering de Rayleigh no es el único tipo de dispersión que hay en la atmósfera. Hay dispersión por gotas de agua y por partículas en dispersión que cuando las partículas ya son del tamaño de una longitud de onda, ya no es más scattering de Rayleigh, tiene otro nombre. O sea, obviamente el fenómeno es más complejo que esto, pero esto sería el primer paso de un intento de interpretación del fenómeno. Entonces, bueno, bárbaro, si tenemos las fluctuaciones y las fluctuaciones tienen una distancia de correlación que es chica respecto de la longitud de onda, entonces podemos explicar por qué el cielo se ve mayoritariamente azul, pero la pregunta es, bueno, ¿de dónde salieron esas fluctuaciones? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que la constante dieléctrica del aire fluctúa? Esta es una linda foto de un amanecer en Barcelona, ahí está la Villa Olímpica, en fin. Bueno, ¿qué es lo que hace que la constante dieléctrica fluctúe? En el paper original, Lord Rayleigh, que además siempre lo envidié profundamente a Lord Rayleigh por haberse dedicado a investigar por qué el cielo era azul. En el paper original lo que asumió Rayleigh era que las moléculas del aire estaban distribuidas al azar y entonces promediando sobre todas las posiciones de las moléculas y tomando las moléculas como independientes unas de otras, efectivamente llegó a la fórmula de Rayleigh que efectivamente da el orden de magnitud correcto de las fluctuaciones en la constante dieléctrica, pero no explicó por qué las moléculas de aire deberían estar dispuestas al azar, lo que enseguida le hicieron notar, estamos hablando de más o menos 1890, primeros años del siglo XX, le hicieron notar que en realidad, dada la densidad del aire, que es más o menos 10 a la 19 moléculas por centímetro cúbico, el aire es esencialmente 3/4 partes nitrógeno, 1/4 parte oxígeno, son dos moléculas razonablemente similares entre sí, o sea, no, nitrógeno es 14, el oxígeno es 16, ambos gases son biatómicos, o sea que en la práctica se puede pensar como un gas ideal homogéneo, ¿no? Desde el punto de vista de la composición química. Las densidades son de este orden. Para un rayo correspondiente al color rojo, una longitud de onda de 700 nanómetros, en un cubo cuyo lado fuera una longitud de onda hay unos 3 millones de moléculas. O sea que en realidad estamos en el rango en el que uno hubiera esperado que la hipótesis del continuo funcionara bien. Y ya habíamos visto que cuando uno asume que lo que tiene es un medio continuo,
lo que ve no es dispersión, es propagación de ondas con una velocidad que depende de la constante dieléctrica, pero sigue siendo dispersión de ondas. O sea que en realidad la explicación de Rayleigh no es, da el resultado correcto, pero no es completamente satisfactoria porque no se termina de entender de dónde salen estas fluctuaciones. Y no fue nada menos que, bueno, Smoluchowski y Einstein los que demostraron que el origen de las fluctuaciones era un fenómeno estadístico. Son fluctuaciones estadísticas en la densidad y en la temperatura del aire lo que provocan las fluctuaciones en la constante dieléctrica. Y entonces, bueno, aparecen dos preguntas. Si realmente estamos en el caso del escape de Rayleigh, o sea, ¿cuál es la distancia de correlación de estas fluctuaciones estadísticas? Y la otra pregunta que aparecería sería, ¿cuál es la amplitud que uno puede esperar de estas fluctuaciones? Bueno, si uno está mirando fluctuaciones en un gas, esencialmente lo que determina la distancia de correlación es el camino libre medio, o sea, la distancia que recorre una molécula de gas entre dos colisiones consecutivas. Eso es, o sea, en una colisión la molécula randomiza respecto de las condiciones en una región dada, viaja a otra región, vuelve a chocar y vuelve a randomizar en la nueva región. O sea que la distancia entre la cual recordó las propiedades de la región en la que estuvo, más o menos un camino libre medio. Y el camino libre medio ya había aparecido antes, apareció en la clase 15 en el contexto del modelo de Drude, o sea, uno tiene un electrón en un conductor, le aplica un campo eléctrico y el electrón se empieza a mover, pero no se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme porque en realidad se mueve durante un camino libre medio y choca con un ion del cristal, randomiza la velocidad y ahí se empieza a mover de vuelta en, en la dirección del campo eléctrico aplicado, por lo cual en realidad no hace un movimiento uniforme, sino que finalmente termina siendo un movimiento que en promedio es moverse a una velocidad uniforme, que es la velocidad límite en el sistema. O sea que el concepto de camino libre medio ya había aparecido en el contexto de la discusión del modelo de Drude que nosotros vimos en la clase 15. El camino libre medio siempre es uno sobre la densidad por la sección eficaz, o sea, uno arma, la idea es que si uno arma un cilindrito cuya base es una sección eficaz y su altura es un camino libre medio, en ese cilindrito debería haber una única molécula, cosa que cuando una segunda molécula quiere atravesar el cilindro, choca una única vez. Si la distancia recorrida es menos que un camino libre medio, no choca nunca. Si la distancia recorrida es más que un camino libre medio, tiene que chocar varias veces. O sea que el camino libre medio siempre es 1 sobre la densidad por la sección eficaz. Y entonces lo que queremos, la condición para que se dé el scattering de Rayleigh, es que el camino libre medio tiene que ser menor que una longitud de onda. O sea que la sección eficaz tiene que ser más grande que 1 sobre la densidad por la longitud de onda de la luz. Entonces, si uno pone una densidad del orden de
10 a la 19 partículas por centímetro cúbico, una longitud de onda del orden del rojo, 10 a la menos 5, 7 por 10 a la menos 5 centímetros, le queda que para que se den las condiciones de la dispersión de Rayleigh, se tiene que dar esta desigualdad. O sea, esto es una aproximación a lo que da 1 sobre m lambda. Pero la escribí de esta forma porque esto hace que sea fácil reconocer cuál es el orden de magnitud de esta cosa. Porque 10 a la menos 8 centímetros es un Armstrong. Es más o menos el tamaño del radio de Bohr. Acá no estamos hablando de un átomo de hidrógeno, estamos hablando de una molécula de nitrógeno, pero esencialmente uno espera que el tamaño de la molécula sea aproximadamente, bueno, del orden de 1,5 veces el radio de Bohr, ¿no? Lo agranda un poquito respecto del átomo de hidrógeno, porque no es un átomo de hidrógeno, es una molécula de nitrógeno, pero más o menos se mantiene dentro del orden de magnitud. Y la superficie, entonces, si yo mido la molécula de frente, la superficie de la molécula sería pi por radio al cuadrado. Pero la sección eficaz en realidad es 16 veces pi por radio al cuadrado. Por un lado, porque estamos hablando del choque de dos moléculas. Entonces, para que las moléculas choquen, la distancia entre los centros no tiene que ser menor que un radio, tiene que ser menor que un diámetro, porque tengo que tener en cuenta los radios de las dos moléculas que tienen que chocar. Entonces, en realidad no sería pi por radio al cuadrado, sería 4 veces pi por radio al cuadrado. Y hay otro factor 4, ¿no? Acá tienen la referencia exacta de dónde pueden ver que hay otro factor 4, que es un efecto cuántico, por lo cual, en realidad la sección eficaz no sería 2 veces pi por radio al cuadrado, tendría que ser 16 veces pi por radio al cuadrado. O sea que efectivamente, lo que uno espera que sea la sección eficaz efectivamente satisface esta desigualdad. No la satisface, no es 1000 veces 1 sobre n lambda, o el camino libre medio no es 1000 veces más chico que la longitud de onda. Es más o menos la octava parte de la longitud de onda del rojo, lo cual lo convierte en la cuarta parte de la longitud de onda del azul. Pero, efectivamente, el camino libre medio es más chico que la longitud de onda de la luz en el espectro visible y por lo tanto estamos en el caso de la dispersión de Rayleigh. Y esto fue lo que hizo, o sea, lo que queda entonces sería calcular la amplitud de las fluctuaciones. Eso es un problema de mecánica estadística que me pareció que me llevaba un poco demasiado lejos respecto de lo que es este curso. El problema me pareció muy lindo porque es un problema que uno empieza resolviendo un problema de mecánica estadística, un problema de electromagnetismo y termina resolviendo un problema de mecánica estadística. O sea, es un hermoso problema que muestra lo artificial que es tratar de descomponer la física en materias. O sea, en realidad los problemas atraviesan todos estos temas y uno cuando quiere estudiar un problema dado le tiene que tirar con todo lo que venga, no importa si es fluido, mecánica estadística, electromagnetismo o teoría de cuerdas, uno le tira el problema con lo que tiene y trata de llegar a una solución. Lo que hizo Einstein en 1910, o sea, uno piensa que Einstein
publica la relatividad en 1905 y después se sienta a inventar la relatividad general, pero no. Einstein sigue en este paper de 1910, estudia este problema, que está completamente en línea con otro de sus papers de 1905, el problema del movimiento browniano. Entonces lo que hace en 1910 es estudiar qué pasa cuando uno no está en ninguno de los dos casos extremos. Yo les había dicho que había dos casos extremos, ¿no? El caso en que la longitud de correlación era muy chica y el caso en el que la longitud de correlación era muy grande. Einstein lo que hace en 1910 es estudiar todo el rango, ¿no? Estudiar cómo varía el problema en términos de la longitud de correlación. Y lo que él efectivamente ve es que básicamente el tema está en este ángulo θ. ¿Cuál es el ángulo entre la luz dispersada y la luz incidente? Lo que él ve es que básicamente siempre hay un rango de ángulos en el que el efecto de dispersión es importante. A medida que la longitud de correlación de la luz va aumentando, ese ángulo se hace cada vez más chico, o sea, la dispersión es importante en un cono de amplitud cada vez más cerrada alrededor de la dirección de la onda incidente. Pero en ese cono el efecto es cada vez más intenso. O sea, en el caso en que la longitud de correlación era infinita, no es que no había efecto sobre la onda incidente. Había un efecto que terminaba haciendo que cambiaba la velocidad de propagación. O sea, efecto había, lo que no había era cambio en la dirección de propagación. Pero efecto hay. Entonces, lo que muestra Einstein es que siempre hay un efecto en que la dispersión es eficiente en un rango de ángulos cada vez más chico, pero que en ese efecto, en ese rango, es cada vez más fuerte a medida que va aumentando la longitud de correlación. Y hay un caso en el que la longitud de correlación se vuelve muy grande, que es cuando uno está cerca de una transición de fase, cuando uno está en un punto crítico. Entonces, en el punto crítico, efectivamente el efecto de dispersión se hace muy fuerte y eso es lo que hace es que esencialmente el medio se vuelva opaco. Eso se llama la opalescencia crítica, porque cuando uno lo ve, cuando uno lo mira, lo ve, se vuelve, uno ve como un resplandor. En vez de ver el haz incidente, uno ve toda la luz difusa en el medio, como que es un efecto parecido a cuando uno está mirando un ópalo. O sea, es el efecto de opalescencia crítica. Lo que le interesaba en realidad a Einstein en 1910 era hacer un modelo del fenómeno de opalescencia crítica, cómo es el efecto de dispersión cuando la longitud de correlación es grande respecto de la longitud de la longitud de onda de la luz incidente. Bueno, entonces, lo que nos quedó colgado es, entonces, finalmente calcular efectivamente cuál sería la amplitud de las correlaciones. Hay una cosa que se puede ver fácilmente y es que las fluctuaciones en la constante dieléctrica van a aparecer porque hay fluctuaciones fundamentalmente en la densidad. Una de las cosas que muestra Einstein es que las fluctuaciones en la temperatura para un gas ideal no importan tanto.
O sea que básicamente la constante dieléctrica fluctúa porque fluctúa la densidad. Entonces, esta amplitud, este delta epsilon k, va a ser proporcional a la derivada de la constante dieléctrica respecto de la densidad. Ahora, la constante dieléctrica es 1 más 4pi por la susceptibilidad. El 1 es 1. Eso no cambia. O sea que la dependencia con la susceptibilidad viene, con la dependencia con la densidad, viene de la susceptibilidad. Entonces, va a quedar que si yo calculo la dependencia, la derivada de la susceptibilidad respecto de la densidad, eso va a involucrar solamente la parte que va como epsilon menos 1, y como la constante dieléctrica es la raíz cuadrada de epsilon, si epsilon es 1 más algo chiquito, la constante dieléctrica es 1 más la mitad de algo chiquito. Entonces uno está calculando la derivada de algo chiquito, y el algo chiquito es proporcional a la constante dieléctrica menos 1. Entonces una cosa que uno ve sin hacer ninguna cuenta es que todo el efecto va a ser proporcional. O sea, el delta epsilon va a ser proporcional al coeficiente de difracción menos 1. El delta epsilon va a ser proporcional a n menos 1, donde ahora n es el coeficiente de difracción. Y entonces el delta epsilon al cuadrado va a ser proporcional al n menos 1 al cuadrado. Y eso fue lo que demostró Rayleigh. O sea que uno puede llegar a ese resultado de una manera razonablemente simple, sin meterse demasiado en las cuentas. Si uno quiere calcular realmente cuánto vale, o sea, todavía uno tiene que calcular cómo son las fluctuaciones en la densidad. Bueno, ese problema me pareció que me llevaba un poco demasiado lejos. Pero está hecho en el Landau, solo que no en el Landau de medios continuos, sino en el Landau 6, en el Landau de mecánica estadística. Está estudiado, creo que es el acápite 112, está estudiado cómo son las fluctuaciones en la densidad, y si no, les recomiendo este libro, a mí me resultó muy claro, Dispersión molecular de la luz, de Fabelinsky, que también tiene desarrollado en detalle la parte de la termodinámica de la cuenta, calcular lo que son las fluctuaciones en la densidad. Nosotros vamos a volver al electromagnetismo. La clase que viene vamos fíjense que en estas últimas dos clases estudiamos fenómenos de radiación de sistemas extensos. La clase pasada era una distribución de corrientes que terminó siendo la corriente dentro de una antena. La clase de hoy era dispersión en un gas, donde tratábamos al gas esencialmente como un medio continuo, con fluctuaciones estadísticas, pero esencialmente como un medio continuo. La clase que viene vamos a volver a estudiar radiación no de medios extensos, sino radiación de partículas, y fundamentalmente hay dos problemas que son los que nos importan, creo que es el capítulo 13 de Jackson. Son la radiación que ocurre, o sea, ya sabemos que para que una partícula radie tiene que estar acelerada. Bueno, ¿qué pasa en una colisión? Y en particular, ¿qué pasa en una colisión entre dos partículas
con una interacción coulombiana en un scattering de Rutherford. ¿Cómo sería la radiación en ese caso? Y el otro caso es el efecto Cherenkov, es la radiación de una partícula que se está moviendo en un medio a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el medio, o sea, el efecto de movimiento supersónico, ¿no? Se produce un cono de sonido, en la luz aparece un fenómeno completamente análogo, no rompe la barrera de la luz, cosa que es posible porque la velocidad de la luz en el medio es menor que 300.000 kilómetros por segundo. Y uno puede romper la barrera de la luz y eso tiene asociado un efecto de radiación característica que es el efecto Cherenkov. Así que yo no voy a desarrollar en detalle la parte termodinámica de la cuenta, la pueden ver o en el Landau de Mecánica Estadística o en el libro de Fabelinsky, cualquier cosa me preguntan, y nosotros la semana que viene vamos a volver al electromagnetismo. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario sobre toda esta parte? Bueno, me alegro que les haya gustado. Entonces, los dejo con Paula. Hoy terminamos temprano. Los dejo con Paula y nosotros nos vemos el lunes. Buen fin de semana.